Buenos días, les damos la más cordial bienvenida nuevamente al canal del Colegio de Medicina San Raymond. El día de hoy platicaremos sobre la tercera entrega del tema de sepsis, de 4 que tenemos programados, y el tema de hoy será sepsis como un síndrome clínico. Bien, como habíamos mencionado, la sepsis es un síndrome clínico con anormalidades que son tanto fisiológicas, biológicas y bioquímicas, y se debe a una disregulación de la respuesta del huésped a la infección. La sepsis y la consecuente respuesta inflamatoria que se establece puede llevarnos a ¿qué? Nos puede llevar a una disfunción orgánica múltiple y desafortunadamente a la muerte de los pacientes. Hay diferentes factores que pueden aumentar el riesgo de sepsis y que todos nosotros debemos de tomar en cuenta desde que enfrentamos a un paciente con el diagnóstico de sepsis. La edad avanzada. Pacientes que tienen entre 65 o más de 65 años van a representar el 60 al 85% de episodios de sepsis. O sea, en este grupo de pacientes de esta edad es cuando la sepsis se puede presentar con mayor frecuencia. Asimismo, tenemos pacientes con inmunosupresión o bien aquellos pacientes que han sido multitratados y que presentan infecciones resistentes a diferentes multidrogas, a diferentes antibióticos. Es importante también tomar en cuenta que la incidencia de sepsis varía en diferentes grupos étnicos y raciales. Se ha observado mucho más en hombres afroamericanos que pueden en un momento dado desarrollar sepsis. Y también las épocas del año se ha visto que son importantes, ya que durante el verano hay un aumento en la prevalencia de infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces, estos aspectos hay que tomarlos en cuenta, ¿sí?, como factores que pueden aumentar el riesgo de sepsis. Asimismo, la contribución de varios organismos infecciosos a la sepsis ha cambiado con el tiempo. No obstante de que las infecciones por bacterias gram negativas siguen siendo predominantes, las gram positivas cada vez se identifican con mayor frecuencia en pacientes con sepsis. La sepsis también por hongos cada vez es mucho más frecuente, sobre todo si tenemos pacientes que hemos administrado antibióticos de amplio espectro. Recuerden que los hongos son gérmenes oportunistas, ¿sí?, y en la mitad o aproximadamente la mitad de los casos de sepsis, desafortunadamente no identificamos el organismo y tenemos cultivos negativos. ¿Esto qué hace? Pues hace un poquito más difícil el manejo de los pacientes con sepsis. Bien, asimismo, según un estudio o un análisis retrospectivo que se realizó, entre 1993 y 2003, la severidad de sepsis ha aumentado, ¿sí? La disfunción de por lo menos un órgano aumentó del 26 al 44% en este periodo de tiempo, de 1993 al 2003, esto observado en este análisis retrospectivo. ¿Cuáles son las manifestaciones que nos deben alertar más comunes cuando ya se establece una disfunción orgánica, que iremos viendo posteriormente cómo se va estableciendo? Son el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo o el pulmón, es de los primeros órganos que se afectan después de que se establece un proceso infeccioso. La insuficiencia renal aguda, otro órgano vital, y finalmente la coagulación intravascular diseminada. La sepsis, desde muchos años, se ha visto que se establece como un rango continuo de severidad. ¿Esto qué quiere decir? Que de un proceso infeccioso, el siguiente paso es la bacteriemia, ¿sí? El siguiente es la sepsis bien establecida. Posteriormente, si esto va evolucionando, si sigue el continuo de severidad, se establece el choque séptico, el síndrome de disfunción orgánica múltiple y la muerte. Aquí es importante recordar que ya en las actuales definiciones el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico ya no está incluido,
¿Por qué no está incluido? Porque un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico se puede presentar tanto en un proceso séptico como procesos no sépticos. Los ejemplos los conocemos, pacientes, por ejemplo, con pancreatitis aguda, pacientes que sufren quemaduras, son aquellos pacientes que pueden, en un momento dado, ¿sí?, tener un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Por eso es que actualmente ya no se incluye dentro de este continuo de severidad o como una definición acompañante de sepsis. Bien, todos los pacientes con infección o bacteriemia están en riesgo de desarrollar sepsis temprana, ¿sí? Entonces, si yo tengo un proceso infeccioso y el paciente empieza a hacer calosfríos, empieza a hacer fiebre secundaria a los calosfríos, esto nos está indicando que el paciente está haciendo una bacteriemia, ¿sí? Entonces, esto nos debe de alertar. ¿Por qué? Porque este paciente, si nosotros no tomamos las medidas adecuadas, puede desarrollar una sepsis, un choque séptico, una disfunción orgánica múltiple. Bien, actualmente entonces, la infección es definida como la invasión de un tejido que normalmente está estéril por organismos que producen una patología infecciosa. Esta es la definición actual de infección. La bacteriemia es la presencia de bacterias viables ¿en dónde? En la sangre. O sea, cuando el paciente tiene calosfríos, cuando el paciente empieza con fiebre, es un paciente que está haciendo bacteriemia o bien que está haciendo endotoxis, ¿no?, por las endotoxinas secundarias o que son liberadas por las bacterias. Bien, en el 2016, entonces, se redefinieron el término de sepsis y disfunción orgánica a través de un task force que viene en la relación de la bibliografía, si lo quieren ustedes buscar, de tal forma que la sepsis se definió, como habíamos mencionado, como una disfunción orgánica causada por una disregulación en la respuesta del huésped a la infección. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un proceso infeccioso, tengo bacteriemias, pero mi respuesta inmune o mi tratamiento son óptimos, ¿sí?, entonces lo más posible es que el paciente no desarrolle una sepsis. Pero si yo tengo un sistema inmune que no es capaz de responder o existe una alteración en la regulación de este sistema inmune, pues entonces esto va a generar, ¿sí?, el proceso de sepsis. Y la disfunción orgánica es definida como un incremento de 2 o más puntos en el puntaje SOFA. Ahorita más adelante hablaremos sobre este puntaje. Bien, entonces aquí es cómo se redefinieron en el 2016 estos dos conceptos tan importantes. Bien, les mencionaba que es muy importante que nosotros identifiquemos de manera temprana lo que se conoce como sepsis temprana. Para esto, ¿sí?, se dio, para esta identificación temprana, un puntaje rápido de evaluación de falla orgánica, ¿sí?, lo que se conoce como el Quick SOFA. ¿Qué es esto? Pues es una versión modificada del puntaje SOFA que todos conocemos, y si no ahorita lo vamos a recordar, y en el cual un puntaje igual o mayor de 2 es asociado con pobres resultados en sepsis, ¿sí? ¿Qué se mide? Se mide la presión sanguínea sistólica que esté igual o menor a 100 milímetros de mercurio, frecuencias respiratorias mayores o iguales a 22 por minuto y, muy importante, la presencia de alteraciones mentales, ¿sí? Entonces, este Quick SOFA es para identificar de manera temprana la sepsis y debemos de tomarlo mucho en cuenta. Otro de los sistemas de puntaje que se han agregado es el que se conoce como NEWS, ¿sí? Este NEWS, que también es evidente que nos sirve para la identificación temprana del proceso de sepsis, ¿sí?, mide 6 parámetros fisiológicos: la saturación de oxígeno, saturación arterial de oxígeno, obviamente, la frecuencia respiratoria, los niveles de conciencia, si el paciente está confundido o presenta una nueva confusión, el grado de temperatura, la frecuencia del pulso y la presión sanguínea sistólica. Este es otro de los sistemas de puntaje para identificar la sepsis temprana. Y además
este puntaje representa el riesgo de muerte por sepsis y nos indica la urgencia de la respuesta. Debemos actuar rapidísimo, ¿no?, ante estos, en cuanto clasifiquemos a estos pacientes de sepsis temprana. De tal modo que cuando el puntaje es de 0 a 4, existe un riesgo bajo en relación a este puntaje, y un puntaje que se encuentra entre 3 en algún parámetro individual es bajo o medio, se considera como bajo o medio. Si el paciente presenta un puntaje de 5 a 6, tiene un riesgo medio, pero si el paciente presenta un puntaje de 7 o mayor, su riesgo es que alto, ¿sí? Entonces tenemos el Quick SOFA y tenemos el NEWS como dos puntajes para determinar el riesgo que tiene un paciente de desarrollar una sepsis, inclusive una sepsis grave. Bien. En relación a la definición del choque séptico, el choque séptico se considera como un choque de tipo ¿qué? Distributivo o vasodilatado. Los pacientes están vasodilatados, es un choque, dicho de otra manera, hiperddinámico, en el cual el gasto cardíaco está aumentado y las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas. De tal forma que cómo se define el choque séptico es como aquella sepsis, ya está establecida, que tiene anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas que son asociadas, muy importante, a un riesgo de mortalidad mayor que la sepsis por sí sola. Entonces el choque séptico es muy grave. Uno de los requisitos para que el paciente lo clasifiquemos como choque séptico es que cumplan los criterios para sepsis que ya habíamos mencionado y que requieran ¿de qué? De vasopresores para mantener por lo menos una presión arterial media arriba o igual a 65 milímetros de mercurio y que tengan un lactato, niveles de lactato sérico mayor a 2 milimoles, ¿sí?, por litro, que equivaldría a más de 18 miligramos por decilitro. Aquí es evidente recordar que estos pacientes que requieren vasopresores son aquellos pacientes que están hipotensos, que ya nosotros administramos volumen, administramos fluidos, líquidos, endovenosos, y a pesar de eso persisten hipertensos, y entonces se requiere o se tiene la necesidad de utilizar vasopresores. Recordando lo que les acabo de mencionar, que el choque séptico es un choque de tipo ¿qué? Hiperdinámico. Las resistencias vasculares están francamente disminuidas y entonces tenemos que aumentar esas resistencias vasculares sistémicas. Todos estos aspectos son muy importantes para poder reconocer, ¿sí?, el choque séptico. Bien, habíamos mencionado que actualmente a la disfunción orgánica se define como un incremento de 2 o más puntos en el puntaje SOFA. ¿Sí? Esta disfunción orgánica progresiva es la que se presenta en pacientes con enfermedad aguda. La homeostasis no puede ser mantenida sin alguna intervención y desafortunadamente representan el final grave de una enfermedad infecciosa y de condiciones inclusive no infecciosas. Entonces, estas son las características de la disfunción orgánica. Les mencionaba entonces que el SOFA es un puntaje que nos evalúa, por lo tanto, a la disfunción orgánica. Recordar, el SOFA no se utiliza para diagnóstico de sepsis, o sea, no es diagnóstico de sepsis. ¿Qué va a hacer o en qué nos ayuda? En identificar pacientes, ¿sí?, quien potencialmente tienen un alto riesgo de morir por infección. Esa es la finalidad de la determinación del SOFA. Y además no nos va a servir como punta de lanza o como darnos la señal para dar el tratamiento, es decir, no determina de manera individual las estrategias de tratamiento, ¿sí? Solamente nos va a determinar el riesgo alto de morir por sepsis. ¿Y por qué por sepsis? Porque es una consecuencia de la sepsis
¿sí? O la disfunción orgánica es una consecuencia del proceso séptico. Bien, bueno, y aquí tenemos para recordar el SOFA, que los sistemas que evalúa es el respiratorio, la coagulación y plaquetas, el hígado, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, o sea, la escala de coma de Glasgow. Y bueno, no me voy a detener mucho en esto, ya los conocemos, los puntajes que se van dando. ¿Sí? Aquí en el apoyo respiratorio, acuérdense que mencioné que de los órganos que primero se afectan es el pulmón, y entonces si tenemos que conocemos como índice de Kirby, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno menor a 200, nos está indicando que el paciente, ¿sí?, tiene un 3 de calificación y que va a requerir de apoyo respiratorio. Al igual que si tiene 4, que tiene menos de 100 de índice de Kirby, el paciente va a requerir de apoyo respiratorio. Son pacientes que ya de entrada van a requerir de ventilación mecánica. Al igual, los riesgos de hemorragia, cuando las plaquetas en la coagulación están menores de 50,000, el paciente tiene riesgo de hemorragia si se lleva a cabo algún procedimiento, que en terapia intensiva pues es frecuente que se lleven a cabo procedimientos, y si tenemos menor a 20,000 plaquetas, bueno, pues el riesgo de sangrado espontáneo se eleva de manera considerable en estos pacientes. Muy bien. Y bueno, pues los demás parámetros que se van estableciendo para dar una calificación del SOFA. Bien. De tal forma que el síndrome de disfunción orgánico múltiple lo podemos clasificar en ¿qué? En primario y secundario. El síndrome de disfunción orgánico múltiple primario es el resultado de un daño inicial bien definido, cuidado. Es decir, la disfunción orgánica ocurre de manera temprana y es atribuible directamente al daño inicial. Por sí mismo, el ejemplo es la falla renal debido a un paciente con el diagnóstico de rhabdomiólisis, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de un paciente que sufre rhabdomiólisis, ¿sí?, falla renal y tiene disfunción orgánica. La falla renal directa a ese proceso de rhabdomiólisis, secundario al ¿qué? Al proceso obstructivo por mioglobina que pueden presentar estos pacientes. Y también se clasifica en el síndrome de disfunción orgánico secundario, que esta es una falla orgánica que no está en respuesta directa al daño inicial por sí mismo. ¿Qué cosa es? Pues es una consecuencia de la respuesta ¿de quién? Del huésped. El ejemplo es el síndrome de estrés respiratorio agudo en pacientes, por ejemplo, con pancreatitis. Ese sería un ejemplo de un síndrome de disfunción orgánico múltiple, ¿sí?, de tipo secundario. Bien. Los factores de riesgo para choque séptico representaron la quinta causa en años de pérdida de vida productiva debido a muerte prematura. Esa es la quinta causa en años de pérdida, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes se mueren. Estos factores de riesgo, como podrán ver en esta diapositiva, son varios, ¿no? Desde la admisión a la unidad de cuidados intensivos, el hecho de que un paciente entre a una unidad de cuidados intensivos, pues ya es un factor de riesgo importante. Ya habíamos mencionado la edad avanzada, mayores de 65 años, 60-80% de los pacientes que tienen sepsis caen en esta edad. La bacteriemia, la inmunosupresión, factores genéticos que veremos un poquito más adelante, el cáncer, sin duda, la diabetes y la obesidad. Además, las neumonías adquiridas en la comunidad son factores de riesgo para desarrollar choque séptico. Y hospitalizaciones previas. ¿Por qué? Por el riesgo de tener infecciones o haber adquirido infecciones nosocomiales que sin duda son más graves, ¿no? Bien, por lo tanto, es importante identificar de manera inmediata los factores de riesgo.
El 50% de las unidades de cuidados intensivos tienen una infección nosocomial. ¿Sí? O sea, el 50% tiene, por así decirlo, tienen sus propias procesos ahí de bacterias que son propias, a veces de cada hospital o propias de cada terapia intensiva. Se ha visto que el 95% de los cultivos que son positivos, de ese 50% que sí son positivos, el 95% son asociados a sepsis o choque séptico. ¿Sí? Entonces, si en sangre, por ejemplo, un hemocultivo nos sale positivo, cuidado, ¿no? Porque se asocia a sepsis o choque séptico. La edad, fíjense, es un predictor independiente de mortalidad debido a sepsis. Y además, tienen muerte temprana estos pacientes y si se recuperan, tienen una mayor necesidad de cuidados y rehabilitación, si es que estos pacientes sobreviven. Entonces, la edad es un punto, es un aspecto importante, igual o más de 65 años. Bien, comorbilidades que afecten nuestro sistema inmune, que deprimen las defensas del huésped, como son pues, pacientes que tengan cáncer, neoplasias, pacientes con insuficiencia renal crónica, sometidos a diálisis, pacientes con insuficiencia hepática, habitualmente son pacientes que cursan con esta insuficiencia hepática por etilismo, como por ejemplo, pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, pacientes a los cuales por alguna circunstancia, ya sea traumática o por PTI, como sea, les hayan quitado el vaso, que se llama asplenismo, pues son factores, estas comorbilidades de riesgo. Medicamentos inmunosupresores en pacientes que, por ejemplo, tienen artritis reumatoide, lupus, pacientes con cáncer, también o tienen un alto riesgo de desarrollar sepsis. La obesidad y la diabetes tipo 2, ya sabemos que en nuestro país pues es alta la incidencia de esto, se asocian con un aumento en el riesgo de infección recurrente, fíjense, nosocomial y secundaria. ¿Sí? Tan solo el hecho de tener una obesidad y además ser diabéticos. Bien. Estudios clínicos y experimentales han confirmado que los factores genéticos aumentan el riesgo de sepsis. Estos factores genéticos que se han observado que tienen una relación con sepsis son los que conocemos como los polimorfismos genéticos, ¿sí? Que son los que se pueden asociar a un riesgo de sepsis. Y estos son, por ejemplo, defectos en la producción de anticuerpos, carencias de células T, imagínense, ¿no? Es importantísimo, alteraciones o defectos en la fagocitosis o en el mecanismo de acción de las células natural killer o el complemento, ¿no? Alteraciones en el complemento con niveles bajos de complemento, por ejemplo. O bien defectos genéticos que alteran el reconocimiento de patógenos por el sistema inmune innato. Fíjense, o sea, los macrófagos y los neutrófilos, ¿verdad?, no reconocen, sobre todo los macrófagos, ¿sí?, o las células también presentadoras de antígenos, no reconocen a estos antígenos. ¿Por qué? Porque el individuo tiene estos defectos genéticos y no pueden reconocer a los patógenos. Entonces, imagínense, ¿no?, el proceso séptico tan grave que se puede establecer en este grupo de pacientes. El cáncer es una de las más frecuentes comorbilidades en pacientes con sepsis. De tal grado, ¿sí?, que estos pacientes con cáncer tienen 10 veces más el riesgo de desarrollar sepsis. ¿Por qué? Por el proceso oncológico per se y pues por el uso habitualmente de quimioterapia, radioterapia, inmunosupresores. También habíamos mencionado como factor de riesgo la neumonía adquirida en la comunidad. Fíjense, la sepsis severa y el choque séptico se desarrollan en un 48%, ¿sí?, y 5% respectivamente en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. También la hospitalización previa, sobre todo si es 90 días posteriores, también se ha visto que aumenta 3 veces mayor el desarrollo o el riesgo de desarrollar sepsis. Bien, de tal forma, entonces, que varias características clínicas, hablando un poco ya de la clínica, impactan en la severidad de la sepsis.
¿Cuáles son estas características clínicas? Primero, lo que conocemos como el fenotipo clínico, que ahorita lo vamos a describir, la respuesta del huésped a la infección, ya vimos pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo. El sitio y tipo de infección también tienen que ver con la severidad de la sepsis y el tiempo y tipo de terapia antimicrobiana. ¿Sí? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque hay que prescribir un antibiótico a tiempo y un antibiótico que sirva. O sea, que sea el adecuado, porque si nosotros nos tardamos en prescribir un antibiótico y además le damos al paciente uno que no le va a servir, pues es como si no le hiciéramos nada, ¿no? Como si no le diéramos nada. Bien. Entonces, hablando del fenotipo clínico, este ha sido propuesto como una manera potencial para identificar a pacientes con mayor riesgo de muerte por sepsis. Y se clasifican en 4. El fenotipo alfa, ¿cuáles son estos pacientes? Pacientes que requieren de dosis bajas de vasopresores y su mortalidad pues es mucho más baja del resto, 5%. Fenotipo beta, pacientes seniles, ¿sí? Con enfermedad crónica y disfunción renal. Su mortalidad se incrementa al 13%. Fenotipo gamma, pacientes que tienen inflamación, disfunción pulmonar, la mortalidad es del 24%. ¿Sí? Fíjense cómo la disfunción pulmonar es un factor importantísimo, ¿no? Para el riesgo de muerte. Y pues, los que más mal les va son los que tienen el fenotipo delta, pacientes con disfunción hepática y choque séptico. Su mortalidad se incrementa al 40%. Entonces, este es un fenotipo clínico que cuando nosotros tenemos un paciente tenemos que clasificarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al clasificarlo en alguno de estos fenotipos, en un momento dado, podemos definir los riesgos que tiene de muerte. Ahora, hay que tomar en cuenta que la sepsis, como mencionamos, es un continuo, ¿no? Entonces, un paciente puede presentarse con un fenotipo alfa, pero posteriormente puede estar desarrollando un fenotipo delta, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto para el pronóstico de los pacientes. Las anomalías en la respuesta inflamatoria al huésped pueden indicar un aumento en la susceptibilidad a enfermedad severa y mayor mortalidad. Por ejemplo, aquellos pacientes que no desarrollan fiebre ni tampoco hipotermia. No tienen fiebre, no tienen hipotermia y tienen sepsis. Aquellos pacientes que en lugar de desarrollar, por ejemplo, leucocitosis, desarrollan ¿qué? Leucopenia. Es mucho más grave la leucopenia. Trombocitopenia, pues ni se diga, la trombocitopenia. Recuerden que cuando vimos en las anteriores clases, vimos cómo el endotelio vascular es un órgano fundamental y órgano blanco para la sepsis, ¿no? Entonces, la caída en el número de plaquetas, entre más importante sea, nos habla de un mayor daño endotelial. Entonces, un paciente con trombocitopenia, pues es un paciente grave. La presencia de hipercloremia, las comorbilidades como la edad, la hiperglicemia y la hipocoagulabilidad son otros de las anomalías, y la falta de caída de la procalcitonina. Más adelante hablaremos un poquito sobre la procalcitonina, ¿sí? como una medición de la presencia de infecciones, sobre todo de índole bacteriano, pero platicaremos un poquito más adelante de ella. Bien. El sitio de la infección en pacientes con sepsis puede ser un importante determinante de los resultados. Fíjense, tasas de mortalidad más bajas en infecciones del tracto urinario. Si el paciente tiene un proceso infeccioso de las vías urinarias, la mortalidad va del 26 al 30%. ¿Sí? La mortalidad aumenta del 50 al 55% en infecciones, fíjense, pulmonares, gastrointestinales, el sistema gastrointestinal es rico en bacterias o de sitios desconocidos, no sabemos dónde está. ¿Sí? Sepsis oculta, no sabemos dónde está, ¿no? Y fíjense, el 78% de mortalidad, la mayor mortalidad, se establece en pacientes con isquemia intestinal. ¿Sí? Entonces, la isquemia intestinal es un acompañante, pues, per se del proceso de choque, ¿no? Entonces, si esto no se actúa rápidamente y el paciente se genera una isquemia intestinal, pues la mortalidad es de 78% en estos pacientes. De ahí la importancia del sitio de la infección. Recordando que los que menos mueren son los que tienen
sí mueren, pero menos infecciones del tracto urinario. Bien, también la presencia de patógenos nosocomiales también tienen un aspecto importante en la mortalidad, ¿sí? Y sobre todo si se encuentran Staphylococcus aureus meticilina resistentes, ¿sí? Y sobre todo si estos son adquiridos en la comunidad, ¿sí? Entonces, Staphylococcus aureus meticilina resistente, especies no cándida y cándida, o sea, especies de hongos, pseudomonas, ¿sí? También las especies de pseudomonas, ¿sí? Y se ha visto que hay resultados similares en sepsis severa para gram negativos y gram positivos, ¿sí? O sea, si el paciente se infecta por Staphylococcus aureus meticilina resistente o se infecta por pseudomona, pues los resultados van a ser exactamente los mismos. O sea, todos estos gérmenes son gérmenes con una alta patogenicidad para los pacientes con sepsis. Entonces, fíjense cómo también esto influye. La administración temprana apropiada de antibióticos, les mencionaba yo, tiene un impacto benéfico sobre la sepsis bacteriémica. 50% de reducción en la mortalidad. O sea, si nosotros damos el antibiótico adecuado a tiempo, tenemos la capacidad de reducir la mortalidad de los pacientes en un 50%. La terapia previa con antibióticos 90 días antes se asoció a una mayor mortalidad en pacientes con sepsis por gram negativos. O sea, ¿por qué? Porque pues, esta terapia previa pudo haber generado una resistencia bacteriana, ¿sí? Entonces, altas tasas de resistencia a los antibióticos. Asimismo, si nosotros tenemos un paciente, no lo atendemos de manera oportuna, no administramos fluidos, líquidos endovenosos para aumentar la perfusión, ¿sí? O no administramos, si ya es necesario, no administramos vasopresores, esto va a traer como consecuencia que la mortalidad se incremente. Y esto se ha observado cuando los pacientes tienen niveles de lactato mayores a 4 milimoles por litro, ¿sí? Que se asocia a un pobre pronóstico. Pero como ya les he mencionado previamente, lo que más se asocia a pobre pronóstico es que el lactato elevado persista después de 24 horas de haber ingresado al paciente. ¿Esto de qué nos está hablando? Que el paciente está extremadamente grave o que bien nuestras medidas de resucitación, nuestro tratamiento no ha sido el adecuado. A tal grado que es tan importante la perfusión que la mortalidad puede llegar hasta el 78%. Bien, no hay guías claras que ayuden al clínico a identificar la presencia de una infección. Ese es un problema que tenemos los médicos, ¿no? Que a veces creemos que el paciente está infectado y a veces el paciente no manifiesta datos y uno debe de pensar en ocasiones que el paciente puede tener como un diagnóstico diferencial, ¿sí? el proceso séptico. Por lo tanto, nosotros confiamos en ¿qué? En nuestra sospecha clínica, en nuestra experiencia, derivado de los signos y síntomas de infección que veremos un poquito más adelante, el apoyo que podemos tener en un momento dado, ¿sí? Desde el punto de vista microbiológico, y los cultivos, que ya vimos que el 50% pueden salir negativos, pero auxiliaros de eso, o ciertos signos radiológicos, dependiendo del tipo de sepsis o donde esté la sepsis, y sin duda la respuesta a la terapia, ¿no? Si sospechamos un proceso infeccioso, administramos antibióticos, líquidos y el paciente va mejorando, bueno, pues entonces decimos, bueno, pues no sé al 100% el proceso infeccioso o qué germen fue el que lo generó, más sin embargo mi paciente va mejorando. Así es esto de la sepsis, ¿no? Bien, por lo tanto, fíjense, los pacientes con sospecha o sepsis documentada típicamente se presentan ¿con qué? Con hipotensión, ¿sí? Taquicardia, fiebre y leucocitosis, ¿sí? Esto es típicamente, pero hay pacientes que no presentan esto, ¿verdad? Hay pacientes que pueden estar hipotensos, no tener taquicardia porque a lo mejor están utilizando digitálicos o están utilizando beta bloqueadores, ¿verdad? No tienen taquicardia.
Pacientes que están inmunosuprimidos no hacen fiebre y ya vimos que pueden hacer en lugar de fiebre, ¿qué? Leucopenia, ¿no? Entonces, esto es una presentación típica de sepsis. Cuando estos pacientes empeoran o cuando la severidad empeora, entonces aparecen signos de choque, ¿sí? Que es la piel fría y la cianosis, o bien ya datos de disfunción orgánica como puede ser la oliguria por el daño renal agudo, las alteraciones en el estado mental, ¿sí? Pero esos ya son son aspectos que son más avanzados, no es un paciente que ya está presentando disfunción orgánica múltiple. Y aquí lo importante y que es un aspecto que quiero que les quede muy claro, que debemos de intervenir de manera temprana en un paciente con sepsis, ¿sí? Y como les mencionaba yo, además la presentación esta que mencionamos pues no es específica de sepsis. Otros pacientes como aquellos con pancreatitis, con SIRA, síndrome de distrés respiratorio agudo, la pueden presentar. Mas, sin embargo, lo primero que debemos de pensar en este grupo de pacientes es que estén sépticos, ¿no? Lo primero. Bien, ¿cuáles son entonces los signos y síntomas de la sepsis? Pues todo dependerá también del sitio donde se origine. Por ejemplo, el paciente puede tener tos, una tos productiva con expectoración verdosa, amarillenta y disnea en caso de neumonías, un exudado purulento y dolor en herida quirúrgica, por ejemplo, un absceso subyacente, hipotensión arterial con presiones sistólicas, abusados, presiones sistólicas menores de 90 o una presión arterial media menor de 70, eso ya es hipotensión. Frecuencias cardíacas mayor de 90 latidos por minuto, aunque la frecuencia sinusal es de 60 a 100, pero en estos casos, cuando está arriba de 90 hay que alertarnos, ¿sí? Y la taquicardia es un signo muy importante en cualquier paciente, ¿no? Un paciente que está taquicárdico es un paciente que no está bien, ¿sí? Tenga o no sepsis, no está bien, algo está pasando en él que el corazón sigue hiperdinámico, sigue en taquicardia. Temperaturas mayores a 38.3 grados centígrados o menores de 36 grados centígrados, pacientes taquipnéicos con más de 20 respiraciones por minuto. Estos serían los signos y síntomas pues, más clásicos de un proceso de sepsis. Bien, también tenemos, lo que les mencionaba ya, pacientes más graves, signos de perfusión de órganos terminales, como es la presencia de piel fría. El llenado capilar es lento, no es un llenado capilar mayor a 2, de 3, 4 hasta 5, ¿no? Cianosis, bueno, el paciente presente cianosis está muy comprometido. El estado mental alterado, paciente que está obnubilado, está inquieto. Acuérdense que la inquietud en un paciente nos habla muchas veces de una hipoperfusión cerebral, nos habla de isquemia cerebral, nos habla de ¿qué? De una falta de oxigenación cerebral. Entonces, a veces se comete el error de el paciente está inquieto y se le da un sedante, etcétera, y no, así no es, sino que uno debe de sospechar que pueda tener algún problema, sobre todo si ya determinamos que el paciente está séptico. Sin duda, la presencia de oliguria con menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora o una francanuria en un paciente que ya está en falla renal. Ilio o sonidos intestinales ausentes, estos van a generar que finalmente que pensemos en que hay una isquemia intestinal, que hay una hipoperfusión intestinal y una falta de oxigenación. Recuerden que el lecho esplácnico se sacrifica para dar oxigenación a otros órganos. Entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos signos, ¿sí?, que nos hablan de una mala perfusión hacia los órganos. Bien. El laboratorio nos puede o no nos puede ayudar, todo dependerá. Lo clásico es que encontremos una leucocitosis menor a 12.000 o menor a 4.000, ¿no? Que es, si ustedes recordarán, pues es uno de los puntos que toca el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Cuando tenemos, abusados aquí, más de 10% de bandas, es decir, cuando hablamos de una leucocitosis con desviación a la izquierda. Cuando decimos que está desviado hacia la izquierda, tenemos formas jóvenes. En este caso tenemos bandas, ¿no? Más del 10% e inclusive con un conteo de glóbulos blancos normales. Tienen que poner mucha atención en esto. ¿Por qué? Porque luego se comete el error
de que revisamos los glóbulos blancos y decimos, están normales, ¿no? Y no nos fijamos de verdad en el diferencial, ¿no? Y entonces aparece que el paciente tiene 12 bandas, ¿no? Entonces el paciente, aunque esté con leucocitos normales con 12 o arriba de 10 bandas, es un paciente que no está bien, ¿ok? Entonces tiene un signo de sepsis por laboratorio. La hiperglicemia mayor de 140 miligramos por decilitro en pacientes que no son diabéticos, ¿sí? ¿Por qué? Pues que hay una respuesta contrarreguladora, ¿no? Entonces la hiperglicemia aumenta. La proteína C reactiva, más de 2 desviaciones estándar por arriba de lo normal, ¿sí? Acuérdense que es un marcador de ¿qué? De inflamación. Hipoxemia arterial, ya vimos con índices de Kirby o relaciones presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno menor a 300 y una creatinina sérica que haya aumentado de la basal normal 0.5 miligramos por decilitro. Estos son signos de laboratorio que también nos orientan a pensar en un paciente con sepsis. ¿Qué otros signos de laboratorio que también les mencionaba tienen que ver, dependiendo de la alteración? Son las anormalidades de la coagulación con un INR, ¿sí? O una relación normalizada internacional o tasa normal, tasa normalizada internacional mayor a 1.5 o un TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado, mayor a 60 segundos. Ya nos habla de anormalidades de la coagulación. La presencia de trombocitopenia con un conteo plaquetario menor a 100.000 plaquetas ausadas, menor a 100.000 plaquetas. Hiperbilirrubinemia, bilirrubinas totales en plasma, mayores de 4 miligramos por decilitro. Ahí tendríamos también que determinar si es indirecta o directa la que predomine, pero en general que sea mayor a 4 miligramos por decilitro. Insuficiencia adrenal que pueden presentar estos pacientes. ¿Cómo puedo identificarla o sospecharla más bien? Que los pacientes presenten hiponatremia e hipercalemia. Síndrome de enfermedad eutiroidea, ¿sí? Alteraciones en las pruebas de función tiroidea. Hiperlactatemia con niveles de lactato mayor o igual a 2 milimoles por litro o que no se depure. Bien, la procalcitonina se ha utilizado para la detección de ¿qué? Para la detección de infecciones principalmente por bacterias. Sin embargo, salió no hace mucho tiempo un metaanálisis de 18 estudios en los cuales se observó que la sensibilidad y especificidad de la procalcitonina en pacientes con sepsis bacteriana y no sepsis bacteriana es del 71%. Entonces, puedo tener una procalcitonina elevada y el paciente no tener sepsis. Sin embargo, lo que sí es muy importante es cómo vaya descendiendo la procalcitonina. O sea, es algo semejante al lactato, ¿no? Si el lactato va disminuyendo, si disminuyó en 24 horas, ¿esto qué quiere decir? Que el paciente está mejorando. Si la procalcitonina va disminuyendo, quiere decir que el paciente va mejorando. Bien. Y se ha utilizado lo que se conoce como la proadrenomedulina de región media, ¿sí? Sobre todo, este es muy importante porque se empieza a utilizar, o sea, es un parámetro relativamente nuevo, que se empieza a utilizar para determinar que a mayor aumento de esta proadrenomedulina, ¿sí? Es el mayor riesgo de que la sepsis se complique, ¿sí? Entonces, este es otro de los que se están ya utilizando. Bien. En relación a los signos radiológicos, pues no hay signos radiológicos específicos que digamos, si un paciente tiene sepsis, tiene estos signos radiológicos, no existen. Son asociados con infecciones en sitios específicos, por ejemplo, una neumonía, pues es de gran utilidad la radiografía de tórax o la tomografía en un momento dado, o bien si sospechamos colecciones líquidas en abdomen, pues la tomografía abdominal, ¿no? Entonces no hay signos radiológicos que sean específicos para identificar sepsis. No es necesaria, pero es importante, ¿no? Pero la identificación en el cultivo de un organismo para el diagnóstico de sepsis. El organismo, ¿por qué? Porque el organismo culpable no es identificado, como les mencionaba, en más del 50% de los pacientes, ¿sí? Y además no necesitamos un cultivo,
positivo para el inicio de antibióticos empíricos. Todo va a depender del comportamiento clínico del paciente, cómo se presente. Y los cultivos sanguíneos con frecuencia son negativos en un 31.4% previos a la administración de ¿qué? De antimicrobianos, o pueden llegar hasta el 50%. De tal forma que una constelación, fíjense, de datos clínicos, laboratorio, radiológicos, fisiológicos y microbiológicos son requeridos para el diagnóstico de sepsis y choque séptico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que basarnos en todo esto para diagnosticar sepsis y choque séptico. Por lo tanto, el diagnóstico inicialmente es hecho de manera empírica o también hecho en retrospectiva, porque mandamos a hacer cultivos y resultaron positivos, ¿sí? O bien porque nuestro paciente, como les mencionaba previamente, fue respondiendo con el tratamiento establecido en base al uso de ¿qué? De antibióticos. La sepsis finalmente tiene una alta tasa de mortalidad que va a aumentar de manera lineal de acuerdo a la severidad de la enfermedad. La mortalidad es menor en pacientes jóvenes, menores de 44 años, acuérdense, mayores o igual a 65 años es mayor la mortalidad, y sin comorbilidades menores al 10% será la mortalidad en pacientes jóvenes, afortunadamente. Bien. En relación a los conceptos claves que debemos de recordar, la sepsis es la consecuencia de una respuesta inflamatoria disregulada a una infección. La sepsis se establece sobre un rango continuo de severidad, no olviden esto, desde, ya habíamos mencionado, infección, bacteriemia, sepsis, choque séptico, y lo cual lleva a un síndrome de disfunción orgánica múltiple y finalmente o desafortunadamente a la muerte del paciente. La sepsis es una disfunción orgánica causada por una desregulación de la respuesta del huésped a la infección. La disfunción orgánica es definida como un incremento de 2 o más puntos en el puntaje SOFA, son las definiciones actuales que les mencionaba. El choque séptico es la sepsis, que tiene anormalidades circulatorias, o sea, requiere de ¿qué? Requiere de vasopresores, anormalidades celulares y metabólicas que son asociadas a un riesgo de mortalidad mayor que la sepsis sola. O sea, el paciente con choque séptico se muere mucho más que el paciente que solamente tiene sepsis. Los pacientes requieren de vasopresores para mantener una presión arterial media, porque muchas veces se pregunta, bueno, ¿hasta dónde debo utilizar un vasopresor? Pues los vasopresores se van titulando hasta lograr una presión arterial media mínima de 65 milímetros de mercurio, ¿sí? O bien estos pacientes tienen un lactato mayor de 2 milimoles por litro, que equivaldría a más de 18 miligramos por decilitro. Múltiples factores de riesgo están involucrados en el desarrollo de sepsis y choque séptico, ¿sí? Los pacientes con sospecha de sepsis o sepsis bien documentada típicamente se presentarán con hipotensión, taquicardia, fiebre y leucocitosis. Cuando la severidad empeora, los signos de choque aparecen: piel fría y cianosis, y el desarrollo de disfunción orgánica con oliguria, daño renal aguda, alteraciones del estado mental. Otras condiciones no infecciosas pueden tener esta presentación, esta que mencionamos, como pancreatitis aguda y síndrome de estrés respiratorio agudo. Una constelación de datos clínicos, laboratorio, radiológicos, fisiológicos y microbiológicos son requeridos para el diagnóstico de sepsis y choque séptico. A veces no tenemos todos, pero si podemos hacer esta unión de todos, bueno, pues entonces el diagnóstico será mucho más certero. El diagnóstico con frecuencia es hecho de manera empírica al ingreso del paciente, después de un seguimiento o cuando la respuesta a los antibióticos es evidente. Es importante la identificación del organismo culpable de la sepsis. Sin embargo, no siempre se logra esta identificación debido a que la mayoría de los pacientes ya han sido tratados con antibióticos o maltratados con antibióticos antes de que los cultivos sean obtenidos. Los factores de peor pronóstico en sepsis incluyen la incapacidad para desarrollar fiebre, leucopenia y edad mayor a 40 años. Comorbilidades, SIDA, falla hepática y renal, cáncer, dependencia de alcohol e inmunosupresión. Fuente no urinaria de infección, fuente nosocomial y cobertura inapropiada o tardía con antibióticos son también de peor pronóstico. Y con eso terminamos esta tercera
entrega sobre el tema de sepsis. La siguiente entrega será ya sobre el tratamiento y con eso finalizaremos este tema tan interesante e importante para todos nosotros. Los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, en donde pues seguiremos subiendo estos que consideramos que son temas de gran importancia para todos nosotros los médicos, desde estudiantes de medicina, médicos generales, médicos con especialidad. Y pues nuevamente muchas gracias por su atención.